Bueno, agradezco nuevamente a todo el sector. Repito, porque nunca está de más repetirlo, es un placer realmente estar hablando hoy en Santa Rosa, y que me hayan invitado a hablar, porque bueno, o sea, fue acá donde hice mis primeras armas en las matemáticas, y lo que me llevó a después seguir dando vueltas por ahí con la excusa de que uno hace matemática y sigue viajando. Entonces, el objetivo de hoy es tratar de inspirarles o introducir algunos de los problemas que yo trato de estudiar, ¿sí? Al menos darle una intuición de qué tipo de problemas estoy estudiando, más allá de la cuestión técnica. Tal vez hoy no se lleven de acá, digamos, si ustedes quieren, eventualmente me lo preguntan, pero no espero que sepan la definición de un objeto rígido sobre un álgebra de Artin. Digamos, no va a ser esa la idea, pero créanme que muchas de las cosas de las cuales voy a hablar acá se traducen, y al menos vamos a hacer un poco esa traducción, digamos, vamos a ser parte de esa traducción de triangulaciones de objetos combinatorios muy precisos y muy específicos a haciendo algo cada vez más abstracto, cada vez más algebraico. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es comenzar con el siguiente ejercicio, ¿sí? Que es un ejercicio de álgebra 1. O sea, yo lo vi la última vez que di álgebra 1, que es un ejercicio de inducción completa. El ejercicio dice lo siguiente: sea P un polígono, ¿sí? Con n más 3 lados. Demuestre que toda triangulación T de P tiene exactamente n diagonales. ¿Está? Entonces, vamos a arrancar con, como dijimos, esto lo vamos a probar por inducción completa. ¿Está? Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, la demostración precisa primero el caso base. El caso base en este caso es n igual a 1. Entonces, P va a tener 3 más un lados, o sea, P no es otra cosa que un cuadrilátero. ¿Sí? Tenemos un cuadrilátero y tenemos exactamente dos triangulaciones posibles. Tenemos esta triangulación de acá y tenemos esta triangulación de acá. Tiene una diagonal, el caso va a ser líquido. Y ahora vamos a hacer el paso inductivo, pero como lo vamos a hacer con inducción completa. Paso inductivo. ¿El n es n o n más 1? El N es N, El exactamente n diagonales. diagonales. Ah, Sí, porque N igual a 1, que tengo una cada una. bien. ¿Sí? Tengo una diagonal acá, una diagonal acá. ¿Está? Ahora el paso inductivo, supongo que es cierto para todo K estrictamente menor que N. ¿Está bien? Y si tengo para todo K estrictamente menor que N, yo lo que voy a tener es que mi polígono P va a tener, voy a marcar, si me dejan, los vértices, y los vértices los voy a marcar como -1, 0, 1, 2, esto va hasta I,
y más 1. ¿Sí? Y sigo. En algún momento tengo un j. Acá esto sigue. Acá tengo un n. Acá tengo n más 1. O sea, tengo de 1 hasta n, más 1, más 2, más 3. ¿Sí? Esta numeración de empezar por n menos 1 puede parecer rara, pero me va a servir en un ratito. ¿Sí? Y si yo pongo una diagonal cualquiera, yo tomo una diagonal cualquiera, así, empiezo, fijo una diagonal. O sea, si yo quiero hacer una triangulación completa, tengo que empezar poniendo una sola diagonal. Ese es el primer paso. Elijo una diagonal cualquiera. Ahora, si me fijo acá, yo voy a tener un polígono, ¿sí? Acá de repente creé un P1 y acá tengo un P2. ¿Está? ¿Dónde? O sea, en realidad esto es K menor que N. Entonces, P1 tiene menos de N más 3 lados. O sea, PI, ambos, P1 y P2, tienen ambos menos de N más 3 lados. En este caso, para el que yo elegí, podemos contar exactamente cuántos tengo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. P1 tiene 5 lados. Ojo el borde del dos. Ah, sí. P1 tiene 5 lados. Y mientras tanto, P2 tiene 1 y tiene. ¿Cuántos va a tener? En realidad, yo tenía n más 3 y tengo que contar esta nueva diagonal 2 veces, así que es n más 5. Menos 5 tiene n lados. Tiene lados. ¿Está? Entonces, para triangular por la hipótesis inductiva, me dice que P1 necesita dos diagonales, ¿sí? Y P2 va a necesitar n menos 3. ¿Sí? La cantidad de lados menos 3. Necesita n menos 3. Entonces, T, yo voy a poder buscar una triangulación T, triangulación, la puedo hacer usando una triangulación de P1, un T sub P1, unión, un T sub P2, unión, la diagonal de que fijé al principio. ¿Está? Esto de acá, la triangulación de P1 tiene 2, el cardinal de esto tiene 2, más n menos 3, más 1, que esto es n. ¿Está? Entonces, toda triangulación tiene exactamente n diagonales. Bien, esto es un ejercicio de primer año que uno le da a los chicos para ponerle un poco más de pilas a la parte de inducción. Pero bueno, la pregunta es, o sea, la segunda pregunta que uno se hace es ¿cuántas triangulaciones distintas tiene un polígono de n más 3 lados? La respuesta es bastante más difícil. O sea, combinatoriamente se puede hacer, pero es un poco más difícil. Y eso nos lleva a lo que llaman los números de Catalán. No sé si alguna vez escucharon hablar de los números de Catalán, pero aparecen hasta en la sopa. O sea, si ustedes empezaron a hacer algo de combinatoria, los primeros números que arrancan a trabajarse más allá de los números combinatorios propiamente dichos, son los números de Catalán. Se los recomiendo, por ejemplo, el artículo que hay en Wikipedia al respecto. Y entonces, yo ahora puedo fijar lo siguiente. Fíjense que yo tenía. Ah, qué lindo esto. Fíjense que si yo tenía acá
mis dos triangulaciones de un cuadrilátero, ¿sí? Estas dos, esencialmente yo puedo hacer un movimiento geométrico para pasar de acá a acá. ¿Está? Y ese movimiento, ¿de qué se trata? Es eliminar esta diagonal. Corresponde a sacar esa diagonal y dejarla ahí. ¿Sí? A priori, cuando yo tengo un cuadrilátero, cuando yo arranco con un cuadrilátero, esto parece un poco arbitrario, pero vamos a ver qué pasa si yo tomo un pentágono. ¿Sí? Tomemos un pentágono. Y yo voy a arrancar con la siguiente triangulación. Esta de acá. Si yo agarro esta triangulación, ¿sí? Y yo elimino esta, esta diagonal de acá, ¿qué es lo que obtengo? Yo lo que obtengo es el pentágono, así, junto con esta diagonal así. ¿Está? Ahora, ¿de qué forma yo puedo completar, de cuántas maneras distintas yo puedo completar esto en una triangulación del pentágono? En dos, en exactamente dos. Una es la que ya tenía y otra es esencialmente tomar esto y tomar esta acá. ¿Sí? ¿Y a qué se debe esto? En realidad lo único que estamos haciendo, al sacar una diagonal, lo que estamos creando acá es un cuadrilátero. ¿Sí? Entonces estamos recreando lo que pasa acá arriba. ¿Está? Y ahora déjenme seguir. Voy a hacer todas, por suerte no son muchas, pero vamos a hacer todas las triangulaciones. O sea, fíjense que si yo elimino esta, vuelvo a este mismo cuadrilátero. Así que vuelvo a este lado acá. Entonces, venir acá, lo que me hace es eliminar esta, ¿sí? Y entonces si elimino esta, la puedo completar simplemente con esto de acá. Por otro lado, si yo agarro y cambio esta de acá, o sea, de vuelta, siempre tengo que cambiar en la otra, ¿sí? Y es esta de acá, o sea, esta de acá es la nueva, así que tengo que cambiar esta, así que va a ser esto así. Eh, Después, acá voy a cambiar a, o sea, acabo de meter esta, entonces lo que voy a obtener es esta de acá, tenía esta de acá, y fíjense que si cambio esta, vuelvo al principio. El pentágono tiene exactamente 5 formas distintas de triangularse y todas se encuentran de la misma manera. ¿Sí? O sea, lo que estoy haciendo es que para cualquier polígono que yo tenga con n más 3 lados, voy a tener enésimo número de catalán, formas de triangularlos, y yo los puedo arreglar todos en un grafo. En un grafo donde dos triangulaciones van a estar unidas por una lista siempre y cuando tengan n-1 aristas en común. ¿Sí? Y eso me da un número o sea, me da un objeto combinatorio muy estudiado que se llama el asociaedro. Y se llama, o sea, acá por ejemplo tiene el asociaedro de un polígono con 3 más 3 lados, ¿sí? Y fíjense que cuando ya vamos a un polígono con 3 más 3 lados, un hexágono, lo que obtenemos es que tenemos triangulaciones que las podemos arreglar en algo de 3 dimensiones. ¿Sí? Y de hecho, en general, vamos a tener que si tenemos L más 3 lados, todos los puntos van a estar en un espacio, distribuidos en un espacio de n dimensiones. En n dimensiones. Y se llama el asociaedro porque surge de multiplicar. ¿Sí?
si en este caso la sociedad de dimensión 3, o sea, ¿qué pasa si nosotros... ¿Cuál es la regla asociativa? Nuestra regla asociativa nos dice que A por B, C, tiene que ser igual a por B, C, pero entonces como la multiplicación solamente lo podemos hacer de 2 en 2, nos dice que multiplicar A por B y después multiplicar por C tiene que ser lo mismo que multiplicar A por el resultado de B por C. ¿Sí? Y entonces hay una biyección entre la forma de asociar, en este caso serían n más 2 letras de multiplicación con las triangulaciones de un polígono de n más 3 lados. ¿Sí? Y eso surgió en topología. Eso surgió en topología porque ¿escucharon todos hablar del Q1 de un espacio topológico? ¿Del grupo fundamental de un espacio topológico? El grupo fundamental de un espacio topológico es, yo tengo un espacio topológico, ¿sí? Y lo que busco son las funciones cerradas, que empiezan y terminan en un mismo punto. ¿Ah? Entonces, yo quiero poder multiplicar esas funciones cerradas, ¿sí? ¿Y cómo hago? Bueno, las funciones cerradas son una función que va de 0, 1 a mi espacio topológico, que f de 0 es igual a f de 1. Si yo tengo f y g que cumplen eso, yo quiero hacer la multiplicación de f por g. Pero si las concateno así nomás, voy a tener una función que va en realidad del 0 al 2, no va del 0 al 1. Entonces lo que tengo que hacer es lo que se llama una homotopía. Tengo que meterlas adentro. Y resulta que cuando uno empieza a hacer la asociatividad del grupo fundamental en topología, es válida a menos de homotopía, a menos de deformar los dominios de cada una de F, G y H. ¿Tá? Y entonces eso es lo que llevó a Jim Stashev en los 70 a definir esta cosa porque él la vio en realidad como un objeto geométrico donde cada uno de estos puntos en R3 se corresponde con una homotopía distinta, con una forma de llevar las cosas a un mismo lugar. ¿Sí? Y esto también se lo conoce como el polítopo de Stashev. ¿Tá? Bien, ustedes ven ahí que hay unas flechas. En esta forma de ver el asociadero hay unas flechas. ¿Por qué hay unas flechas si yo lo único que tengo acá son líneas? Bueno, eso es lo que voy a tratar de hablarles en términos de intervalos. Vamos a empezar a pensar en intervalos. Eh, no, perdón. Sí, voy a hablar de intervalos ahora. Y acá es donde me va a venir, me va a ser más, me va a ser importante la elección que yo había puesto de estos, eh, de estos números. Yo voy a arrancar con el -1 acá, 0, 1, 2, 3. -1, 0, 1, 2, 3. Y a esta de acá, esta triangulación de acá. Ah, perdón. Sí, 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 perdón. Sí, bien, gracias. Entonces, lo que hice fue, como tenía recién, que ya lo borré de la parte derecha del pizarrón, lo que hice fue numerar los vértices, empezando por el -1 y yendo al contrario de las agujas del reloj. ¿Tá? Y voy a fijar esta de acá, la que está abajo a la izquierda, como una triangulación distinguida. Entonces, yo ahora lo que voy a hacer es, le asigno a cada diagonal. A cada diagonal D le asigno del T verde el número positivo
al que es incidente. ¿Está? Entonces, en general, yo lo que voy a hacer es tomar la triangulación, si tengo n dimensiones, o sea, tengo n más 3 puntos, voy a tomar como triangulación distinguida la triangulación que tiene todas sus diagonales incidentes al menos 1. ¿Está? Entonces, si yo le asigno a cada diagonal de la T verde el número al que está, este es el 1 y este es el 2. ¿Está? Y a una triangulación roja, nada, nada, toda, otra, dada cualquier, en realidad, dada una diagonal de cualquiera, ¿sí? Ahora, le voy a asignar un intervalo a asignar el intervalo. No, el conjunto. Perdón. El conjunto, estoy adelantando un cachito, el conjunto de los I tal que D se cruza con la diagonal I en la triangulación verde. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, fíjense que si yo empiezo a trasear diagonales verdes acá, tengo esta y esta, tengo esta y esta, tengo esta y esta, tengo esta y esta. ¿Sí? Y si D pertenece a la triangulación T, se le voy a asignar el menos I. O sea, menos la multiplicación de los dos puntos donde es incidente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Fíjense que esta diagonal de acá, cruza ambas diagonales verdes. ¿Sí? La diagonal horizontal, arriba, cruza ambas diagonales verdes, así que le asigno el 1, 2. Y esta diagonal de acá, hice mal el dibujo, pero solamente cruza al 2. ¿Está? Esta diagonal, de vuelta, la horizontal cruza al 1, 2. Y esta diagonal de acá cruza solamente al 1. Acá, esta yo le asigno el menos 2 y acá cruza solamente al 1. Acá tengo el menos 1, menos 2. Y acá tengo el menos 1 y el 2. ¿Está? Un par de observaciones o proposiciones, si ustedes quieren. Para todo D que no pertenece a la triangulación verde, vamos a ponerle corchetes D igual a este coso. Corchetes D es un intervalo. Siempre. Sí. ¿Por qué le asignaste el menos 2 a ¿Acá? en el al lado? Sí, ¿Acá? sí. Porque se corresponde. Ah, no, es menos 1. Porque dicen mal las cuentas, sí. Entonces, este es 2 menos 1, este es. La de la izquierda es 1 y la de la derecha es 2, Poli. Eh, Las verdes. Este es menos 1, este es menos 2, este es menos 1. Hice mal las cuentas, bueno, pucha, bueno, no importa. Yo quiero 1, 2 y 2. Esa no sería 1. Claro. Si no cambiar el nombre, nada, en el primer dibujo ahí podríamos cambiar. Sí. Dale 1 y 2 con él. ¿Tú sabes que la suma va terminando 0 siempre? ¿Eh? ¿La suma va a 0? No. Ah,
No, Digo, pero yo suma quiero, con signo. Que yo quiero que esta sea el, claro, yo quiero que esta sea el 1, perdón, yo quiero que esta sea el 1 y esta sea el 2. ¿Sí? Entonces, menos 1, 0, 1, 2, 3. Claro, este es 2, este es 1, este es 0, este es 3. Y ahí sí me da, ¿no? Claro, este es menos 2, este es 1, 2 y el 1, 1, 2 y 2, menos 1 y 2. Ahí está bien. Perdón. Bien. Tendría que haber mirado mis notas. Mirar las notas es un... pero bueno, entonces, esto siempre es un intervalo. ¿Está? Y además, algo muy interesante pasa es que si D y D' pertenecen a una triangulación D, bueno, yo sé que D va a ser de la forma AB y D' va a ser de la forma CD. Entonces, nunca pasa que A es menor que B, que C, perdón, que es menor que B, que es menor que D. O sea, no va a pasar que se superponen un poquito solamente, sino que o van a estar unas contenidas adentro de la otra o van a ser totalmente disjuntas. ¿Está? Y además, otro detalle es que si menos i aparece, es una de las diagonales, y no va a aparecer en ningún otro intervalo. ¿Está? Porque si menos i aparece, quiere decir que no cruzo esa diagonal nunca. ¿Está? Bien. Dicho esto, déjenme tratar de entender esto usando el álgebra lineal. No sé cuánto tiempo pasó hasta ahora. ¿Media hora? Bien. ¿Puedo borrar acá? Sí. De este lado, porque quiero mantener el. ¿Cómo es? Quiero mantener en los dibujitos un ratito más. No, y antes. ¿Saben qué? Eh, Antes, sí. No, perdón, igual. No, dale. La triangulación es solo porque elegiste esa triangulación. No, por ejemplo, vos podés triangular un punto del medio, por ejemplo. Y triangular el. Vos podés triangular desde un punto del medio. Sí. Esto va hacia los comentarios finales, pero sí, vos podés triangular también un punto del medio, podés triangular incluso teniendo un orbifold, por ejemplo, Sí. y otras cosas, Claro, pero- esta es una triangulación especial de. pero el álgebra lineal que va a salir a partir de empezar de un punto del medio va a ser totalmente distinta Mm, a la que sale de acá. Este es para aquellos que les haya sonado alguna vez, esto es algo de tipo A. Y empezar con una triangulación en el punto del medio es de tipo D, según los diagramas de Dinkin. sí. No sé si. Pero bueno, yo lo que quería mostrarles es además, no, en este asociaedro de acá, que si ustedes fijan una cara. Ah, perdón. Que si ustedes fijan, por ejemplo, estos 5 que están acá, ¿sí? Todos comparten una misma diagonal, que en este caso es la que está acá. Esta así, que le forma el triangulito entre acá. Y fíjense que tenemos exactamente 5 triangulaciones en esta cara, y que cuando fijamos esta triangulación de acá, lo que nos queda es un pentágono. ¿Sí? Ahora, si nos miramos a estas 4 de acá, la triangulación o sea, la que comparten es exactamente la que corta al medio. Tenemos 2 cuadrados. ¿Sí? Entonces, este asociaedro tiene un sistema tiene una especie de filtración por dimensiones. O sea, cada
cara que ustedes le fijen de una dimensión dada entre 0 y n, se va a corresponder con triangulaciones de no necesariamente un solo polígono, sino varios polígonos más chiquitos, donde le faltan exactamente la cantidad de diagonales que me quedan. ¿Sí? Y de hecho, yo prometí meter esta palabra. Esto además es un complejo simplicial. Si alguna vez escucharon la palabra dar vuelta, es un complejo simplicial. ¿Qué es un complejo simplicial? Es un conjunto de conjuntos, donde, sí, donde la intersección de dos conjuntitos también pertenece a ese conjunto. ¿Tá? En este caso, los conjuntitos más chicos, los cero simplex que se llaman, son las diagonales. Y yo digo que dos diagonales son compatibles, voy a ir formando con las diagonales simplex más grandes, por eso es un complejo simplicial. Empiezo con los de dimensión 0, que son cosas que tienen un solo punto, y las cosas de dimensión 0 son las diagonales. Y yo digo que dos diagonales son compatibles si no se cruzan. ¿Tá? Y entonces ahí voy a tener simplex de dimensión 1, ¿sí? Y los simplex de dimensión 2 van a ser tres diagonales que no se cruzan, que en este caso es la triangulación entera. ¿Ahí está? Y entonces esto realmente lo puedo ver como un complejo simplicial, ¿sí? De dimensión 2 porque esto es dual, si ustedes lo miran, es una pelota. ¿Sí? Esto es una esfera. Entonces topológicamente esto es una esfera. ¿Tá? Entonces de ahí viene que los simpleces tengan dimensión 0, puntos, dimensión 1, líneas, dimensión 2, superficies. ¿Tá? Bien. Bueno, ahora yo voy a agarrar y déjenme que yo haga lo siguiente. Yo voy a tener un espacio vectorial B1, un espacio vectorial B2 y un espacio vectorial Bn. Y voy a tener una transformación lineal T1 o T alfa, T beta, T gamma. Perdón, de vuelta, perdón. Le pido mil disculpas a la gente que está por Zoom. Yo tengo una sucesión de espacios vectoriales. Así, arbitrariamente, los espacios vectoriales, o sea, sobre todo las transformaciones lineales, pueden ser cualquier cosa. Las matrices pueden ser muy complicadas. Y David nos enseñó hoy que nosotros queremos tener las matrices lo más simples posibles. ¿Sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es empezar a agarrar y elegir bases de acá de forma adecuada. Si yo tengo un vectorcito B, ¿sí? Este vectorcito B, si yo le aplico T1, ¿qué puede pasar? O me da 0 o me da distinto de 0. Si me da 0, terminé. Pero si no, voy con T alfa, ¿sí? De B. ¿Sí? O sea, fijo este vector para B1 y tomo T alfa que pertenece a B2. Y acá yo le puedo aplicar T beta de T alfa de B. Y puedo seguir con esto hasta que eventualmente llegue a T gamma de T beta de T alfa de B. ¿Sí? Una cosa que va a pasar es que si en algún momento, o sea, este es no nulo. Arranco diciendo que este es no nulo. ¿Sí? Este es no nulo. Entonces, si en algún momento se me hace 0, va a seguir siendo 0 por todo el resto de la eternidad. ¿Tá? Entonces, yo lo primero que puedo hacer es generar una base de estos y a partir de eso inducir elementos en la base de las cosas que van más adelante. Ahora, este T alfa no tiene por qué ser un X morfismo. No tiene por qué ser sobreyectivo. Entonces yo puedo tomar acá un W que no pertenezca a la imagen de T alfa. ¿Sí? Y ese, como no pertenece a la imagen, no viene de nadie. Va a tener un 0. Y voy a poder hacer un P beta, ¿sí? De W. Y voy a poder seguir haciendo lo mismo. De vuelta, en B3, puede que yo no haya cubierto el espacio.
y así sucesivamente. Y a lo que voy con esta construcción es que yo puedo elegir bases de B1, de B2, de B3, tales que en realidad es el vector B que yo elegí acá se asocie con un intervalo que vaya de 1 hasta I, donde por ahí tendría que haber puesto alfa 1, alfa 2, donde alfa I lo quiero hasta alfa I, T de alfa I aplicado en B es igual a 0. ¿Sí? Entonces, lo que hice fue que si yo tomo cualquier sucesión de transformaciones lineales, ¿sí?, yo puedo siempre elegir una base para que estas se puedan representar como sumas directas de intervalos, de cosas que tienen la identidad. Vamos a hacer el caso más fácil. Vamos a hacer el caso cuando tengo B1, B2, ¿sí?, y tengo un T alfa. Este T alfa yo lo puedo escribir como la suma directa del núcleo de T alfa más la imagen de T alfa. ¿Sí? Álgebra lineal, primer curso. A este, tal vez no el primer curso, pero lo puedo escribir como la suma directa de la imagen de T alfa más su complemento directo, que es isomorfo al conúcleo de T alfa. Y ahora, si yo fijo una base para el núcleo y fijo una base para la imagen y una base para la imagen y una base para el conúcleo, esta matriz de alfa me va a quedar una matriz de 2 por 2, como las que le gustan a David, donde tenga 0, 0, 0 y la identidad. ¿Sí? Y fíjense una cosa, los elementos del núcleo, ¿sí?, ¿qué intervalos les va a dar? El T alfa 1 sería. Entonces, a los elementos del núcleo, el intervalo que les corresponde es el vector 1. A los elementos de la imagen les va a corresponder el vector 1, 2. Y a los elementos que son los mismos que el elemento de la imagen, acá. Y estos son los elementos del conúcleo. Como no vienen de ningún lugar, van a ser le va a corresponder el intervalo 2. Entonces, de repente, a cada uno de los elementos de las bases de B1 y B2, yo los puedo asignar un intervalo. Fíjense que cuando yo tengo dos espacios vectoriales y una transformación lineal, los intervalos que obtengo son exactamente los mismos intervalos que vienen de las triangulaciones. ¿Está? Y en realidad yo lo que me dedico es a esto. Yo lo que me dedico es a la parte de álgebra lineal asociada a los intervalos. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando elegimos esta numeración, podemos, como tenemos un angulito acá entre estas diagonales, yo le voy a dibujar una flechita. ¿Sí? Y los puntos con flechitas y meterle espacios vectoriales arriba es lo que llaman las representaciones de quivers. O un quiver o un carcaj es un grafo dirigido, no tienen por qué tenerle miedo. Es un grafo dirigido. ¿Sí? Hay mucha gente que le tiene miedo por algún... pero yo tomo un grafo dirigido y las representaciones de un carcaj, ¿sí?, las representaciones de un carcaj, a lo que me dan es poner espacios vectoriales literalmente y poner transformaciones lineales. Y nosotros lo que buscamos es agarrar y decir cuáles son las representaciones indescomponibles. ¿Qué es una representación indescomponible? Una representación indescomponible es algo que yo no puedo escribir como suma de dos cosas más chicas. Y resulta que estos intervalos, estos vectorcitos que viajan durante un rato en el quiver, en este quiver, que en este caso es 1,
va a 2, va hasta n, ¿sí? Este puede ver que empieza en 1, termina en n. Los intervalitos ahí, lo que me dicen son las representaciones. ¿Ah? Esto de acá es una forma muy algebraica de ver que tenemos una cantidad finita de indescomponibles, que eso es un teorema muy fuerte, teorema de Gabriel. Ya tiene nombre propio y todo. Pero una forma mucho más simple de verlo es que son n menos, o sea, si ustedes borran todas las diagonales de una triangulación fija, de la triangulación esta original fija, les va a dar exactamente n menos que las posibles diagonales que tiene de las posibles triángulos, no, de las posibles diagonales, sí, digo bien. Tiene exactamente n menos que las posibles diagonales de un polígono con n más 3 lados. O sea, los intervalitos, fíjense que los intervalitos son todos aquellos que no tienen un menos. ¿Tá? Si yo saco los n que tienen menos, me quedan todas las otras diagonales. Todas las otras diagonales se corresponden con intervalos que se corresponden con representaciones indescomponibles. Y la gracia es que dos intervalitos no se me superponen a medias, o sea, no tienen esa superposición de A menor que C, menor que B, menor que D, sí solamente sí que cumplen una condición muy fuerte, que es que sean rígidos, que no tienen extensiones entre ellos. Aquellos que hayan estudiado álgebra homológica en algún momento de su vida pueden entender eso. O sea, rígidos en algún sentido, bastante literal, porque esa es la palabra que se usa, quiere decir que no se pueden deformar, objetos que no podemos deformar. ¿Qué quiere decir una deformación de un módulo de dimensión finita sobre un álgebra? Es otra cosa. Es otra cosa. Ahora, es cierto que los módulos rígidos no se pueden deformar. ¿Ya? Y a mí me gustan mucho los rígidos. Me ayudan una banda. ¿Sí? La teoría de inclinación, ¿sí? La teoría de inclinación se construye con módulos rígidos y ladrillos, que son otras cosas que no voy a entrar. Pero bueno, les sigo debiendo el orden parcial. Yo tengo una pregunta. Sí, dale, dale. Antes de que pase el orden espacial, porque realmente tengo que cambiar el ficha. Sí, cuando vos tenés la cadena de espacios Sí. y la transformación, yo no entendí muy bien, me parece. Cuando una transformación te devuelve, suponete, T de alfa 1, alfa 2, alfa 6, Sí. de B, no cae puede no caer en el dominio de la siguiente transformación ya, no. No, porque está definido sobre el espacio. Están definidas siempre sobre todo el espacio. Sobre todo el espacio. Perfecto. O sea, siempre tenés O sea, bien definida todas las. Podés aplicar todas, sin problema. Bien. Podés aplicar todas, te puedes hacer o no, digamos, pero no. Son Pero transformaciones. no termina en el número del espacio donde cae en el núcleo de la siguiente. Exacto. Y entonces la idea es que vos vas a poder elegir bases tales que literalmente lo que te va a quedar son intervalitos. O sea, es como. Y de hecho, si alguna vez escucharon hablar de teoría, módulos de persistencia, ¿sí? O el análisis topológico de datos, ¿sí? Topological Data Analysis, lo que hacen es literalmente esto. Lo que construyen grupos, ¿sí? O sea, la homología que toman de complejos simpliciales esta gente, ellos toman unos complejos simpliciales que dependen de un número epsilon, que en general debería ser muy chiquito, pero tiene infinitos. O sea, empieza muy chiquito y tiene infinitos. Pero la idea es que vos tenés una nube de puntitos, y a cada uno de los puntitos le pones una bolita de radio epsilon. ¿Está? Si tenés suficientes puntitos, en algún momento estas bolitas de radio epsilon van a poder empezar a hacer formas. Y esto se parece mucho al círculo. ¿Está? Y cuando calculan la homología de esta cosa que se construye, de este espacio topológico, que depende de epsilon, donde es una unión de bolitas, eso te da diferentes homologías en diferentes grados. El H1 te dice que en un círculo, el H1 de un círculo es diferente de 0. Entonces, para algún epsilon,
primero, cuando el épsilon es muy chiquito, ¿sí? Lo que pasa es que son todos puntos aislados. Entonces, el H1 es 0. Eventualmente, las bolas se van a superponer. Entonces, el H1 no va a ser 0. Entonces, el espacio vectorial, el H1 es un espacio vectorial, va a tener una dimensión, ¿está? Que puede ser de dimensión 1. Entonces, ahí aparece un K. ¿Pero para qué? El K aparece para un real, para un valor de épsilon. Y a medida que las bolas son más grandes, ¿sí? El épsilon crece, el K va a seguir sobreviviendo un rato hasta que en un momento las bolas son lo suficientemente grandes para que se tape ese hueco y ahí ese módulo se muere. Entonces, lo que estás calculando con los módulos de persistencia, con la homología persistente, es literalmente ver entre qué intervalito tenés un módulo. Me sirve medirlo. Exacto. Y esa información es la que después se usa para entrenar redes neuronales cuando tenés pocos datos, por ejemplo. Cadena de fuerza en materia de neuronas. Eso. Pero esa es la idea, ¿sí? Sí. Por eso, Eso es como cuando empieza, es como, esa unión que hace ahí, ¿es compacto el conjunto eso? sí. El tema es que en general en la práctica tenés millones de puntos en espacios vectoriales de millones de dimensiones. O sea, es computablemente muy difícil y ese es el drawback más importante que hay. Y yo que estudio cosas de este estilo, desarrollamos un montón de teoría, de teoría de inclinación, de estado de inclinación, de condiciones de estabilidad, un montón de cosas. Y ahora hay gente que está tratando de trasladar lo que sabemos para intervalos discretos a intervalos continuos. Y entonces aplicar el álgebra homológica y la teoría de representaciones para estudiar topological data analysis y módulos de persistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso por un lado. Por otro lado, perdón, bueno, Hipólito, Sí. me quedé pensando allá. ¿Cómo sabes que existe, que en algún momento colapsa y te da el cero, el núcleo, o sea, va al núcleo de esa transformación? capaz, vos tenés n, el n es fijo, puede ser que empiece en 1 y termine en n. Acá, en este coso, los puntos, tenés una cantidad finita de puntos. Entonces la distancia maximal que vas a poder tener entre dos puntos dados es finita. Entonces el épsilon, como tiene infinito, Finito, está bien. Está bien. sí, No, esa era la cadena aquella. no, sí, siempre mi n está fijo. El n es la cantidad de puntos que tiene, o de lados que tiene mi polígono. Sí, sí. No, yo lo que no casaba era si en algún momento esas composiciones, por qué el vector no nulo que salió. Primero vos partís que las transformaciones son lineales, o asumís eso. Sí, claro. En realidad, ¿no? No, sí, yo no hago nada que no sea lineal. Porque digo, no sabía. Yo no hago nada que no sea lineal. Si la teoría de representaciones ya es lo suficientemente complicada. Claro. Sí, no. Bien. Bueno, tengo 11 minutos. Sí, voy a dar la definición. La definición, o sea, es una definición en dos partes y ojalá me alcance el tiempo para, para usar las dos partes de la definición. No, la definición es rápida y es la siguiente. Decimos que AB, vamos a decir que AB es mayor o igual que CD si A es igual a C y B es mayor o igual a D. ¿Sí? Y en este caso decimos que AB cubre a CD. Y la segunda parte de la definición, no, y tengo que decir que AB cubre a menos B más 1.
No al menos b, porque yo tengo las diagonales estas, ¿no? No al menos b, pero al menos b más 1. Bien. Ahora sí. Ah, y las razones son misteriosas, no las voy a decir ahora, pero después voy a decir que, eh, bueno, no, el comentario que quiero hacer es que con esto, ¿sí? Con esto de acá, yo lo que obtengo es un poset. O sea, yo como defino que dos triangulaciones son, una es menor o igual a la otra, sí, solamente sí, para todo elemento de una existe otra que es mayor. ¿Sí? No tiene por qué ser uno a uno. Tal vez hay una que cubre a todas las otras. ¿Sí? Tal vez hay una que no cubre a ninguna, pero ¿tá? Tiene por qué ser uno a uno. Y de hecho, eso me permite. Uy, casi hice. En realidad, y eso recupera este orden parcial. Puede haber cosas no comparables. Sí, claro. Por eso estás en Rn en general. Por eso estás en algo de n dimensiones. Hay muchas cosas no comparables. Pero lo loco es que siempre que vos cambiás una diagonal, tenés cosas comparables. O sea, dos cosas que se cruzan, cuando vos las resolvés el cruce, una siempre es mayor o igual a la otra. ¿Está? Y eso, en mi mundo, que es donde crecí, se traslada a inclusiones de clases de torsión. Si alguna vez escucharon la palabra, bien, si no es la primera vez que la escuchan, también está bien. ¿Sí? Pero eso es fundamental. La segunda parte de esta definición. Sí. Ah, perdón. Gracias. La segunda parte de esta definición dice que AB envuelve a CD. ¿Y qué se imaginan? La idea es lo dual, digamos, para el otro lado. Sí, antes A y C tenían que ser iguales, en este caso sí, B es igual a D, y pasa lo opuesto, es que A es menor o igual. Así. Ahí está. Todo el mundo se devuelve a sí mismo. Bien. También esto forma un poset. De hecho, forma el poset dual. ¿Ah? Pero a mí me interesa esto porque yo voy a definir condiciones de estabilidad. ¿Está? La definición es la siguiente. Yo voy a tomar un intervalo AB, le voy a asignar un vector que va a ser ceros hasta que pongo un 1 en A, sigo poniendo unos, un 1 en B y después sigue con ceros. ¿Vamos? Y entonces yo digo que el intervalo AB es B semiestable, ¿sí? Con B en Rn, y esto pertenece a Rn. Esto pertenece a Rn para los que... Ahí está. Sí, tengo dos condiciones. La primera parte me dice que sí, el producto interno canónico entre B y el vector, esto lo voy a llamar B sub AB, B sub AB es igual a 0. Y la segunda, porque para algo metí la envoltura, es que B contra el vector de CD es menor o igual a 0 para todo CD envuelto por AB. ¿Está?
Lo defino simplemente para los intervalos. Entonces, déjenme, para ir finalizando, hacer algunas cuentas. Vamos a tomar, voy a llamar el espacio de estabilidad de AB, ¿sí? Todos los B en Rn, tal que AB es B semiestable. ¿Ya? Un alemán la semana pasada me retó porque dije que B semiestable y lo resumí de esta manera. Bueno, al margen de eso, vamos a considerar los tres intervalitos que tenemos acá. ¿Sí? Tengo el intervalo asociado al 1. ¿Sí? El intervalo 1. ¿Cuáles son su espacio de estabilidad? Su espacio de estabilidad no es otra cosa que ¿cuál es el vector asociado a 1? Entonces estos son los B en R2, o sea, son los XY, tal que, ¿cuál es el intervalo asociado al 1? El vector asociado al 1. Bueno, va a ser 1, 0. ¿Sí? Esto sea igual a 0. Y la segunda condición es que para toda cosa que sea envuelta por el intervalo que tiene longitud 1, ¿sí? Pase algo. Al único que envuelve algo de longitud 1 es a sí mismo. ¿Sí? Entonces, la segunda condición es vacía. Entonces, esto no es otra cosa que, de hecho, los vectores de la forma 0y. ¿Está? De la misma manera, el intervalo 1, 2 son los, bueno, x0. ¿Está? Y el intervalo 1, 2, ¿sí? Bueno, van a ser los x menos x. ¿Por qué x menos x? Porque el 1, 2 tiene como el vectorcito el 1, 1. Está soportado en el 1, está soportado en el 2. Entonces, tiene el vectorcito 1, 1. Pero además el 1, 2 envuelve el 2. Envuelve el 2. Entonces, no son todos los x menos x, sino son todos los x menos x, tal que x sea mayor o igual a 0. ¿Está? Bueno, resulta que uno puede hacer una magia truculenta y obtener no me trajeron nunca el azul, ¿no? Yo tengo azul. Nada, no pasa nada. Bueno. Muchas gracias. Viene entre ríos, ¿de qué? Viajó de lejos para que yo haga el disco final. Por eso demoró. Bueno. Este es el espacio de estabilidad del 1. Este es el espacio de estabilidad del 2. El espacio de estabilidad del 1, 2. ¿Sí? Y de alguna manera, fíjense que lo que ustedes están perdiendo cuando cruzan, o sea, otra cosa, yo no les dije cuál era el POSET, pero el POSET viene así. Este es el máximo, para aquellos que sepan geometría algebraica, es porque está asociado a los proyectivos, o sea, es la clase de torsión más grande posible. Esta es la clase de torsión 0, la más chiquita posible. ¿Sí? Tengo el máximo, el mínimo. Fíjense que de acá, acá, bueno, esto es más difícil de explicar porque estoy cruzando el 1, pero si vengo acá, fíjense que de acá a acá estoy perdiendo el 2. De acá a acá estoy perdiendo el 1, 2. Y de acá a acá estoy perdiendo el 1. Entonces, consideraciones finales. Primero, un polígono lo podemos pensar como una esfera a la que le removimos la parte de arriba, la parte superior. Y le pusimos unos puntos marcados.
le pusimos n más 3 puntos marcados. ¿Sí? Si ustedes agarran cualquier superficie de Riemann y le sacan casquetitos por los lados que se les ocurra, la cortan como se les ocurra y le ponen puntos marcados, pueden hacer el mismo juego. Pueden hacer el mismo juego, pueden triangularla y pueden considerar, bueno, una noción de intervalos y demás. Y resulta que lo que van a estar estudiando es la teoría de representaciones de las álgebras que se llaman gentiles. Eso sí no le ponen ningún tipo de punto. Tal vez lo escucharon hablar. Son cosas que tienen quivers. O sea, si tomás, por ejemplo, conjuntos simplemente conexos, por ejemplo, ¿funciona? Si estás usando algo topológicamente o por qué tomás acá creo que este conjunto dijiste, ese que quedaba, que tiene el nombre, Sí. digo, esfera de Riemann podría ser cualquier otra cosa, digo, ¿tiene Yo alguna... necesito superficies de Riemann. Ah, Superficies de Riemann. Lo que necesito son superficies de Riemann. ¿Por qué? Porque yo quiero poder triangularlas con líneas. O sea, no quiero triangularlas con hipersuperficies. Porque ahí ya uno tiene que hablar de álgebra homológica superior y no me quiero meter en ese berenjenal. La otra cosa que les quiero decir es que esto de acá es lo que se llama la estructura de cámaras y paredes. Y es lo que he venido estudiando desde mi doctorado y sigo hasta el día de hoy estudiando, pero en vez de considerar álgebras asociadas a triangulaciones, tomo álgebras de Artin totalmente arbitrarias. ¿Y qué son las cámaras o recámaras? En realidad el nombre en inglés es Wallen-Chambers Structures. Entonces el Chambers es como los apocéntricos, ¿no? Son las piezas, son los cuartos. Pero entonces, el Wallen-Chambers Structure es, las paredes son claras, que es una pared, y una cámara, una chamber, es lo que está entre las paredes. Nada más. Y de hecho, en mi tercer paper, yo puedo demostrar un teorema muy lindo, y con esto voy a cerrar. Ese teorema dice que las paredes se construyen con ladrillos. Los ladrillos fueron definidos en los 90. Las paredes estas se definieron en los 2000. Los ladrillos en álgebra homológica, las paredes en geometría algebraica, y resulta que las paredes se construyen con ladrillos. Así que, en eso, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Alguien en el chat? Había un algo. Yo te consulto ahí el que mencionaste el orden, ¿eso lo usás para como alguna herramienta, el orden parcial que Sí. Sí, algo técnico aparte para lo que querés, como utilidad? Sí, no, el orden parcial es muy importante porque, de hecho, bueno, se usa siempre. Se usa siempre porque Porque ahí, por ejemplo, te da un retículo, digamos. Bueno. Las cosas tienen ínfimo, tienen... de hecho, bueno, si me dan 5 minutos, Sí, la cosa es así. Esto es un retículo y siempre para toda álgebra es un retículo. Es siempre un retículo y es un retículo semidistributivo. Whatever that means. ¿Qué quiere decir? Ese es más distributivo. Ese es más distributivo. No es distributivo, pero es... Yo no me acuerdo cuál es el nombre. Es distributivo, o sea, y ínfimo z es igual a esto, ínfimo x supremo z, si Lo puedo leer. x supremo y es igual a x supremo z. Cuando, digamos, cada una de estas cosas son siempre la misma, sí distribuye, digamos. Sí. Hay una noción que fue definida por Hugh Thomas. Y de hecho, estos semidistributivos tienen algo muy interesante, y es que uno puede empezar a estudiar desde un punto de vista de reticulados lo que se llaman los joint irreducibles, los irreducibles respecto al supremo. Aquellos que vos no podés encontrar como supremo de dos cosas más chicas. En este caso, fíjate que es este de acá
¿sí? Están justo arriba del mínimo, así que no. Está. Y este de acá tampoco lo puedes ver como el supremo de dos cosas, porque si agarras el supremo de estos dos que están más abajo, de este que está más abajo y este coso, te vas directamente al más grande. ¿Tá? Y eso, hay una biyección entre ladrillos, ¿sí? Los joint irreducibles. Para cada uno corresponde. Para cada álgebra vos tenés un reticulado. Este reticulado tenés joint irreducibles y eso tenés un ladrillo. Y resulta que ese etiquetado, o sea, esos ladrillos, te etiquetan el reticulado entero. ¿Tá? Y acá el etiquetado lo puedes ver explícitamente. Fíjate que, de alguna manera, este joint irreducible se corresponde con el 2. Es lo que estás perdiendo acá. Este de acá se corresponde con el 1 y este de acá se corresponde con el 1, 2. En este álgebra, ¿sí? En el álgebra A2, todos los objetos indescomponibles son ladrillos. Pero esto no es cierto, pero acá todos son ladrillos. Tenemos 3 intervalos, 1, 2 y 1, 2. Entonces, tenés el 2, 1, 1, 2. Pero fíjate que acá también cruzas el 1. Entonces, este lo etiquetás con este y este lo etiquetás con este y vos podés entender ciertos cocientes de los reticulados, para que tengas nuevos reticulados, con un forcing order. O sea, si vos tomás todos los de la misma etiqueta, eso te da una forma de cocientar el reticulado para que te vuelva a dar un reticulado. Te da una contracción bien definida de reticulados. Y lo que fui a decir entre otros al que definió los reticulados semidistributivos en Canadá, es que en general, si vos tomás carcajes, quivers más complicados, no es cierto que siempre tenés una cantidad finita de indescomponibles, una cantidad finita de ladrillos. En general, si uno me da un álgebra al azar, tengo una cantidad infinita. Entonces, como las paredes se construyen con ladrillos, si tengo una cantidad infinita distinta de ladrillos, voy a tener una cantidad infinita de paredes. Pero esos ladrillos van a tener esencialmente una dimensión sobre K. ¿Sí? Una dimensión como espacios vectoriales. Y con Civil-Schroel hace mucho tiempo probamos que tengo una cantidad finita de ladrillos si solamente si existe una cota superior para las dimensiones de todos los ladrillos. Lo cual, una parte es obvia, la otra no tanto. Eso es un paper que sacamos. Y la gracia es que ahora vos podés decir, yo construyo las paredes solamente con los ladrillos que tienen dimensión a lo sumo L o a lo sumo D. Bueno, eso, si construyo el reticulado de clase de torsión, que en realidad tiende a ser más grande que lo que puedo encontrar en la estructura de cámaras y paredes, pero bueno, tengo un reticulado para esa subcategoría. Yo considero solamente algunas clases de torsión. También tengo un reticulado, y eso para cada D. Así, y el reticulado total lo encuentro como un límite cuando D tiende a infinito. De hecho, es un límite inverso, porque tengo contracciones. Cuando D es 1, tengo algo muy chiquito. Cuando D es 2, un poquito más grande. Y así, y cada uno tengo el mismo. Y esos son también todos semidistributivos y tienen un etiquetado por ladrillos de las dimensiones correctas. O sea, estoy muy sorprendido porque funciona todo demasiado bien. ¿Caracteriza los ladrillos de las construcciones anteriores o no pueden tener el mismo retículo? Dos pueden tener el mismo retículo. Claro. De álgebras distintas pueden tener el mismo retículo. Y de hecho, eventualmente, si te quedas sin ladrillos, vas a mantener una igualdad, digamos. Por más que sigas aumentando la dimensión, si no tenés nuevos ladrillos, vas a Sí, incluso ahí, ese producto interno te da a definir ortogonalidad, te da a definir esa álgebra como conjuntos ortogonales, sistemas ortogonales, o sea, porque vos decís una vez, digo, digamos, la ortogonalidad en esa definición, después el resto es menor o igual, digo, Pero esto ese producto interno cuando decís que es un producto interno en RN, sí, pero es un RN que construyo en base a los intervalos. En general, en realidad lo que yo tengo es la categoría de módulos
Y para cada objeto yo le asigno un vector. ¿Está? Y esos vectores, de hecho, parte de un teorema que tenemos es este producto interno significa algo de forma homológica. Por eso pudimos probar cosas respecto a los ladrillos, las paredes y todo eso en algún momento. Pero a priori no o sea, es como algo que construís encima de tu categoría de módulos. No, por ejemplo, allá hay una relación entre el intervalo ese, el conjunto D, 1, 2 y los anteriores. En el sentido de que, digamos, lo pensar como vectores nada más pareciera ser. O sea, vos podés escribir. Entre estos dos, Esos entre estos dos y este. Sí, claro. Bueno, Porque pareciera esto. ser que, claro, eso parece que empieza a haber una. Como podés escribirlo como combinaciones de los otros, ¿no? O sea, De hecho, sí, existe lo que. Si te fijas, 2, ¿sí? Es envuelto por el 1, 2, claro. el cual cubre al 1. ¿Está? Entonces, vos lo que estás diciendo acá, en términos homológicos, es que el 1, 2 es una extensión del 1 por el 2. ¿Está? Y esto vale siempre. Siempre que vos tengas como un M acá, si yo tengo un M, un N y un L, ¿sí? Yo voy a tener que el espacio de estabilidad del M, M es semiestable, B semiestable para todo B en la intersección del D de L y el D de L. Esto vale siempre. Siempre que yo pueda envolver a M y el cokernel me da un N, entonces yo puedo tomar la intersección, el espacio de estabilidad de este y los interseco y el M va a ser semiestable acá. ¿Está? Eso es una propiedad muy fuerte y por eso este de acá se interseca acá. De hecho, yo hoy, en realidad, había hecho el dibujito a mano del otro que les mostré que estaba más bonito. Y para hacerlo, en realidad lo que yo hice fue hacer trampa y fue calcular todas las condiciones de estabilidad para A3 y a partir de ello reconstruir cuáles son las triangulaciones que se corresponden a cada cámara. Porque junto con el profe Thomas Brusle, que fue a quien fuimos a celebrar la semana pasada, demostramos que hay una biyección entre triangulaciones y cámaras. O sea, esto no es casualidad. Y además, no solamente eso, sino que lo que probamos en realidad es que este rayo de acá se corresponde con la triangulación parcial de lo que tenés en común. O sea, esto de acá te da otro vector distinto, podemos construir otro vector distinto que se llama el G-vector, que es justamente 1 menos 1. ¿Sí? Y entonces eso te da acá tenemos el 1, 0, que se corresponde a este de acá, y tenemos el 0, 1, que se corresponde a este de acá. ¿Está? Y acá tenemos el menos 1, 0, que se corresponde con este, y acá tenemos el menos, o sea, el 0 menos 1, que se corresponde con este. ¿Sí? Este es un 1. Entonces, fíjense que el G vector que se corresponde a este de acá, a este de acá, al 2, al menos 2, ¿sí? Es el menos 0,1. El que se corresponde al menos 1 es el menos 1,0. El que se corresponde al 1,2 es el 1,0. Y es exactamente la diagonal que persiste cuando yo estoy atravesando una pared. Todo eso también son teoremas. Y lo loco es que valen para todo álgebra de Artin. Es todo álgebra de dimensión finita, o sea, en particular vale para todo álgebra de dimensión finita sobre un cuerpo, usando álgebra homológica y, sinceramente, las demostraciones no son más difíciles que hacer producto interno y ver que la cosa funciona. Álgebra lineal. Es álgebra lineal con, con desigualdades. Fue muy sorprendente. Fue muy sorprendente, por eso estamos tan contentos, digamos, porque
que a la gente le gustó. Porque hiciste dos pavadas y de repente resolviste un problema o diste un montón de información nueva que la gente no se esperaba tener tanta información en las manos. Y bueno, nosotros contentos. Yo vengo comiendo gracias a estos resultados hace un montón. Bien. Ah, no. Es la mejor parte del laburo. O sea, gracias a esto me vienen dando las becas que Inglaterra, Alemania, Francia, o sea, no. No, bueno, eso es lo que quería, es mucho más de lo que les quería decir, así que muchas gracias por la paciencia. Bueno, gracias a vos. Muy bien, bueno. Pedro, le quería avisar. Quedó marcado. Antes que se vaya, no lo cerré todavía para. Ah, Sí, sí. ¿dónde está? ¿Ah? Ahí arriba. Ahí.